Bienvenidos una vez más al Better Well Podcast. Hoy tengo una persona muy especial, una persona que me ha dado muchas lecciones silentemente y una persona con quien estreché vínculos a través de mis asesorías personalizadas de nutrición. Yo siempre supe quién ella era, sin embargo, cuando ella hizo mi programa, nuestra relación se volvió cercana y ella me dio muchas lecciones silentemente. Tiene un trabajo extremadamente demandante, tiene 2 hijas, tiene un esposo y de alguna manera ella encuentra tiempo para hacer todos sus roles y hacerlos bien. Ella es Amalia Vega, vicepresidenta de comunicaciones del Grupo CCN. Y el día de hoy nos va a contar cómo ella logra todo eso. Acompáñenos. Amalia, bienvenida al Vera Well Podcast. Gracias, Vera. Estoy súper feliz de que estás aquí. Y como te dije cuando te contacté, me gusta invitar mujeres que para mí, de una manera silente, son un gran ejemplo. Ay, Dios, pero caramba, qué No, piropo. yo te digo todo eso porque como pude conocerte a profundidad por nuestro trabajo juntas, eh, yo observo y conocí tu vida. Entonces tú tienes un trabajo que la carga es grande y lo haces de una manera excepcional. Doy fe Wow. de eso. Pero Gracias. aparte de todo, eres mamá y esposa. Entonces, cuando yo observo perfiles como el tuyo y yo quiero abrumarme de que porque tengo 3 compromisos en un día y no sé qué hacer y soy yo sola. No, pero eso es válido también, ¿eh? Ojo. Sí, pero igual, como que pienso en personas como tú y como estuve de cerca a ti, como que, nada, te admiro muchísimo. Entonces, por eso Gracias. quiero compartir con el mundo mi admiración y para que tú nos hables de tu vida y cómo tú puedes llevar tantos roles a la misma vez. Bueno, gracias por Eh, la invitación, de verdad me siento honrada. Primero, muchas gracias por ese piropo, me siento muy honrada de estar aquí, de que me hayas considerado, ¿verdad? En todo este buen contenido que tú compartes desde el Vera Well Podcast, así que mil gracias también, ¿verdad? Porque, ajá, Feliz, demasiado feliz. Entonces, vamos al mambo. vamos arriba. Eh, ¿Quién era Amalia antes de convertirse en la mujer que es hoy? Buenísima pregunta, wow. Muchas cosas. Vamos a empezar por el principio, quizá, cuando yo Ajá. era chiquita. Yo crecí en una familia donde yo era la más pequeña de 4 hermanos. Nosotros somos 4 hermanos, pero yo soy, como dice mi papá, el último cuplé. O sea, Yo está mi también. hermana de 14, que me lleva 14 años, perdón, mi hermano que me lleva 13 y mi hermano que me lleva 7. Entonces, todos mis hermanos me llevan muchísimos años. Entonces, yo llegué y fui como el juguetico nuevo, o sea, como que la que siempre estaban como encima de mí, etcétera, porque ya ellos estaban toditos en otra etapa. Entonces, yo crecí con mis primos en un vecindario muy donde nosotros salíamos a tiguería en la tarde, nos juntábamos siempre, entonces siempre fui una persona muy social, incluso en el colegio, yo creo que mi problema constante era que yo hablaba mucho y me movían de sitio y me entablaba conversación con quien tuviese ahí, me movían de sitio a ver si me callaba y no, y seguía así. Y poco a poco fui como viendo, bueno, mientras se va poniendo más seria la cosa, que se acerca la graduación, etcétera, yo decía que yo quiero hacer. Ujú. Y gracias a Dios tuve la dicha, y digo dicha porque como que yo creo que hay que reconocer que uno al nacer tiene dicha, si tú naces bajo una circunstancia o no. Entonces tuve la dicha que crecí en una familia donde hubo una empresa familiar importante por muchos años. Yo crecí yendo a esa empresa, viendo a mis padres, los dos trabajar, a mis tíos, a mi abuelo, a mis hermanos que se integraron de forma u otra en esa empresa. Y siempre que crecí como con eso, o sea, siempre había eso. Entonces, cuando ya yo empecé a tener que decidir qué iba a estudiar y todo, yo
Entonces empecé a ver mis opciones y mis padres siempre fueron muy de incentivarme a probar. Entonces yo antes incluso de irme a la universidad, estaba entre estudiar comunicación o relaciones públicas o comunicación social y estudiar publicidad. Y me dijeron, pero ¿por qué tú no haces una pasantía en una publicitaria? Y entonces resulta que mi cuñada en el momento trabajaba en una publicitaria muy reconocida del país y me dijo, pero ven, hazte un verano aquí. Y yo fui y lo odié. Entonces yo dije, ok, definitivamente no va a ser publicidad. Y poco a poco como que intenté cosas y me fui por el tema de las relaciones públicas y tuve la oportunidad. Mi mamá me dijo, mira, si tú quieres, tú puedes estudiar fuera, porque nosotros podemos darte esa oportunidad, pero tú tienes que hacer todo para poder lograrlo. Yo te puedo ayudar financieramente, pero tú tienes que saber cuándo tú tienes que entregar cosas, tienes que desarrollar todo tú, y así fue. O sea, yo me fajé, apliqué como a 25,000 sitios, los busqué, hice el trabajo de entender qué me gustaba de cada uno, qué me podía ofrecer cada uno y finalmente pude irme a hacer mis estudios fuera, con el apoyo obviamente de mis padres, por lo cual soy sumamente agradecida hasta la fecha. Y entonces obtuve esa óptica quizás internacional de mi profesión actual, que es, bueno, comunicación, ¿verdad? O sea, yo estoy en comunicación corporativa. Entonces, ¿qué pasa? A todo el mundo que no sabe quién es Amalia, que la vas a conocer el día de hoy. Amalia es la vicepresidenta de comunicaciones del grupo CCN. Ajá, actualmente sí. Ojo, soy mucha otra cosa, pero sí, a eso me dedico. Ella es mucha otra cosa. Yo doy fe de eso, pero ese como Pero sí, el título. ese es mi rol actual profesional. Entonces, ¿qué pasa? Yo me lanzo y cuando que me gradué, estaba justamente Estados Unidos entrando como en una media, no crisis económica, pero hubo una situación económica en ese momento y yo no encontraba, yo estaba loca por quedarme allá y yo no encontraba cómo quedarme y no encontraba trabajos que entendieran que yo me podía trabajar, tenía permiso de trabajar un año porque no soy americana, entonces tenía que aplicar para una visa. Y yo apliqué, yo terminé incluso un semestre temprano y apliqué en 27,000 trabajos. Entonces ahí vuelvo como quizá a lo que me inculcaron en mi casa. Si tú quieres algo, tú tienes que resolver tú. Tú tienes que buscártela. Entonces yo me fui en tren a Cuchuputú, Massachusetts, me fui a Nueva York, o sea, hablé, hice entrevista telefónica con 1,000 sitios, hasta que finalmente di con una empresa que ya tenía la costumbre de contratar personas internacionales y hacer el proceso de visado, y era un rol totalmente distinto de la profesión en la cual yo me gradué. Era un tema más como que se inclinaba más al marketing, al tema de manejo de base de datos, manejo de eventos para promoción de un contenido muy particular. Pero yo dije, ¿tú sabes qué? Nada, si esto es aquí, vamos arriba. Si esto es lo que yo quiero y esto me va a permitir esto, pues entonces vamos arriba. Esto no es nada que yo no pueda hacer, vamos arriba. Y ahí me quedé año y medio presencial allá. Esto es en Boston, Massachusetts. Bueno, en Cambridge, para ser más precisa, ¿verdad? Del otro lado del río. Y fue muy chévere porque me pude quedar más tiempo en una ciudad que me encanta. Pude desarrollar amistades que tengo hasta la fecha y pude aprender de un sector porque era una empresa que se especializaba en consultoría del mundo de las telecomunicaciones. Entonces era una empresa donde tú tenías unos analistas súper técnicos y nosotros desarrollábamos bases de datos de personas que quizá estuvieran interesadas en ese contenido para crear eventos y mercadearle los reportes que hacían nuestros analistas a esa persona. Y de verdad que fue súper chulo porque trabajé con personas de todos los países, de todo caminar de la vida y fue algo como que me abrió mucho los ojos. Y el tú tener que ir, esté lloviendo, esté nevando, esté bello el día, a un trabajo, cogiendo varios trenes, a pie, etcétera, como que te da como un sentido de dónde tú encajas en toda esta inmensidad que es la vida y dónde te lleva.
Y la verdad es que fue muy, muy chévere poder trabajar. Duré 1 año y medio allá, luego vine aquí y viajaba trabajando con esa misma empresa hasta que decidí entonces echar raíces en República Dominicana. Y ahí hay una larga historia que no sé, siento que estoy hablando muchísimo. Me encanta todo lo que tú estás diciendo. Espérate, dale una pausa. Antes de ahí. Iba a decir que realmente tengo El Invisalign, la cosa esa. el jodido Invisalign. No, pero ya. Ya, ¿no Ya. tengo que pasarme una servilleta? No, está Ok. bien. Háblate, sí, pero me encantó la descripción de todo y eso último que tú dijiste, esa disciplina que le da a uno, bueno, por lo menos yo siento que me lo dio a mí también, el hecho como que de vivir fuera y no tener las comodidades que uno tiene aquí. Y tú, por ejemplo, allá con esa responsabilidad de el commute para llegar al trabajo, las condiciones del weather, todo eso van formando carácter, disciplina, que hoy en día yo no tengo duda de que tú lo aplicas en todas las otras funciones tuyas Así aquí. es, así es. Es como el cambio de mente. Se me fue la idea de lo que iba a decir. ¿Qué yo iba a decir? Yo no sé, pero te puedo seguir contando ¿Qué yo iba a mientras tú decir? te No, acuerdas. espérate. Decidiste echar raíces aquí. Yo quiero que tú me digas cuál ha sido una de las decisiones más importantes de tu vida. Wow, esa pregunta es difícil de contestar. Mira, yo creo que yo no puedo decirte cuál fue de que una decisión que yo tomé que fue importante. Yo lo que creo es que uno tiene que vivir en paz con las decisiones que uno toma. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, pero por una coyuntura, sí, a mí me salió o sea, me sacaron la visa y me salió, pero yo tuve una coyuntura muy particular en un momento dado, personal, y yo dije, tú sabes qué, yo siento que si yo me quedo aquí, yo voy a ir por un camino que quizá no me va a traer como mucha felicidad. Y fue dificilísimo tomar esa decisión porque yo tenía años trabajando como para que eso se diera. Y Wow, en qué ese fuerte. proceso de esos años, porque yo nada más estoy cubriendo, vamos a decir, lo que yo hice antes de llegar aquí al país, pero antes de entrar a CCN he hecho también muchísimas cosas, pero en ese proceso, la empresa donde yo trabajaba la vendieron a una empresa pública. Me tocó vivir ese proceso de transición, lo que es un cambio de mando bajo el rigor del mundo corporativo de Estados Unidos. O sea, fue un proceso súper interesante de muchos aprendizajes. Y de repente yo me encontraba con la oportunidad de quedarme, que era lo que yo había buscado en tanto tiempo, pero personalmente yo dije, yo creo que esto no es lo que En más tu me guts. conviene. Y en mi gut yo lo sentía. Y yo, la verdad es que dije, tú sabes que yo vuelvo para mi país. Y le di las gracias a la empresa y todo, pero la verdad es que a mí yo sentía que no me convenía. Y yo creo que si yo tuviera que decir que una de las decisiones más importantes que yo he tomado, yo creo que sería esa, porque me ha brindado una serie de oportunidades y un mundo que es lo que me trae aquí hoy, ¿me entiendes? O sea, como que yo, si me hubiese quedado allá, no sé qué hubiese pasado. O sea, no quiero pensar que me hubiese ido peor, porque no creo, pero creo que hubiese sido muy distinto el resultado de mi vida. No, definitivamente no fuera lo que tú tienes el día de hoy. Pobre Ramón. Agradece, Ramón, que tomó esa decisión. Pensando en él. Luego les haré ese cuento. Como mencioné al principio, bueno, por lo menos esto eres tú para mí. Tú eres una mujer extremadamente trabajadora y exitosa. Ay, Sí, Dios. exitosa. ¿Cómo ha sido tu camino construyendo lo que tienes el día de hoy? Porque yo quiero saber, tú llegaste aquí y tú de una vez wow. Me metí a trabajar de una vez. Pero en el mismo lugar donde tú estás hoy. No, Ok. yo he pasado por varios sitios. Yo llegué al país
Y yo llegué como un poco desubicada, pero yo soy una persona que, como le dije al principio, Te la buscas. me relaciono con mucha gente y cuando busco algo me empeño en eso, ¿verdad? Entonces yo de mi juventud en el país, obviamente, tenía muchísimas relaciones que había mantenido. Y yo tengo algo que es que yo no tengo mucha vergüenza. O Ay, yo sea, me tú identifico puedes ser contigo. Es una el bendición. papa y yo, o sea, si Ajá. quiero buscar la manera de llegar a ti, voy a tratar de hacerlo, ¿me Me entiendes? identifico. Entonces, yo empecé a regar mi CV, a hablar con mucha gente y un amigo estaba en un startup que había hecho en su momento Manuel Alejandro Grullón, que era Te No sé Pago. por qué me lo imaginé. Ajá. Y yo hablé con Jackie Núñez, hola Ajá. Jackie, quien me dijo, Mierkina, pero tu perfil, como tú vienes de esta empresa que se especializaba en temas de telecomunicaciones, nosotros estamos empezando una cosa de pago móviles, ¿te gustaría como intentar aquí? Entonces, literalmente, yo entré en GCS Systems, que estaba justo al punto de lanzarte pago. Y fue una experiencia muy chévere porque era un equipo de profesionales de larga data y de profesionales jóvenes que se unió en ese momento para lanzar este producto que era muy novedoso en el mercado en ese momento, que era algo que la gente no entendía muy bien en ese momento, y me tocó traducir eso a cómo el ciudadano de a pie puede entender esto y cómo las personas que están en los comercios o en las grandes instituciones que eran aliados de la plataforma, o son, yo creo que hasta a la fecha, pueden entender cómo hacer las transacciones. Entonces fue muy chévere porque a mí me tocó hacer un tour en el sur profundo, en todas las oficinas de sur, para explicar eso. Entonces, un paréntesis que no tiene nada que ver, obviamente yo me llamo Amalia Vega. No me acuerdo qué año fue, ganó Amelia Vega, Miss Universo. Entonces, cada vez que íbamos a un entrenamiento, decían, no, que viene Miss Universo, que yo no sé qué, que este, que lo otro. Y yo, disculpen, soy yo, nana, que yo no sé qué, pero aquí estoy para hablarle de tal cosa. Entonces, fuimos a Barahona, a Suá, a Baní y a varias otras oficinas a hacer eso y conocí mejor mi país. Entonces, saliendo de ahí, entré al mundo de la consultoría en comunicación, porque yo dije, contrale, llegué a crecer bastante, pero ya me iba a encaminar en un rol completamente distinto de lo que yo había estudiado. Entonces ahí yo tomé otra decisión, que creo que, tú sabes, hablando de las decisiones, fue muy importante, y es, contrale, yo quisiera buscar algo más atado a lo que yo estudié, porque si bien yo me la busco y aprendo rápido para poder hacer ciertas cosas, yo quisiera como que volver a mis raíces. Y entonces ahí se me brindó la oportunidad de entrar a una empresa en consultoría de comunicación y responsabilidad social. Y entré y yo recuerdo que eso fue una entrevista súper retadora porque me hicieron hacer un plan de comunicación como parte de la entrevista. Y yo nunca había hecho algo así, como un ejercicio práctico de lo que tú estabas aplicando. Y la verdad es que yo dije, wow, o sea, yo me quemé en esto, o sea, horrible, que yo no sé qué. Y después, dos días después, I got the job. Y eso, el mundo de la consultoría es espectacular porque tú conoces muchísimas industrias desde un mismo rol. Entonces, tú ves cómo encaja lo que tú haces en distintas industrias y cuáles son las cosas en común que tienen esos sectores y cuáles son las cosas que tienen que son particulares. Entonces, se aprende muchísimo. Eso es algo que yo creo que es uno de los aprendizajes míos del camino que he recorrido hasta ahora. No dejen de prestar atención y aprender. Tú no eres el que más sabe en la habitación. Sí. Tú no eres el que más sabe en ese salón de conferencias. Mira y fíjate bien quién es el que más sabe para que tú puedas aprender de esa persona. Y yo trabajé con dos profesionales espectaculares que los admiro muchísimo, Estela León y Raúl Vaz. Y fue una formación espectacular. Y les agradezco mucho. Primero a Estela, la estructura. A ella, yo no sé si todavía le dicen así, pero en el momento le decíamos la teacher, porque ella es sumamente estructurada, tiene un sentido de organización y orden y procesos
fabuloso. Y me estoy quedando corta. Y Raúl, que es un conocedor de todo temas de comunicación, entonces fue a una edad semitemprana, porque no fue de que a los 20 años, pero a los 24, 25, pude compartir con ellos, ver espacios de muy altos ejecutivos de la República Dominicana, porque nosotros trabajamos con empresas, pero también trabajamos con gremios empresariales. Okay. Entonces ahí fue como una oportunidad de aprender muchísimo. Y luego cambié a otra consultora que estaba iniciando en ese momento sus oficinas en el país. Y eso fue otro mundo de aprendizajes, porque yo fui de una empresa consultora que estaba muy bien posicionada en ese momento, Algo que con estábamos dos personas pensando. súper conocidas en el mercado, a algo donde yo podía poner quizás un poco más de mí para ayudar a esa empresa a permear más en el mercado. Y ahí trabajé con unas personas excepcionales, porque esa firma venía de Caracas, Venezuela. Y ya estaba aquí trabajando con muy grandes marcas, pero no tenían oficinas aquí. Y junto al equipo de Caracas y un socio que se mudó al país, logramos penetrar el mercado, crecer. Y yo, hay algo que a mí me inculcaron desde muy joven, que es la ética profesional. Eso lo veía mucho en mi padre, en mi madre, en mi abuelo. Y yo me acuerdo que cuando yo salí, como eran competencia, o sea, yo, obviamente es un poco delicado, o sea, yo Sí, irme de una consultora a incómodo otra también. consultora. Y yo en mi primera reunión con los socios de esta nueva consultora, yo muy tímida pero muy firme les dije, miren, yo no estoy aquí para robarme clientes de la otra consultora. Yo entiendo que aquí hay comida para todo el mundo, entonces vamos a salir a Wow. buscarla. Y fue así que empezó nuestra relación y hasta el sol de hoy le debo un café a mi querido ex jefe Tony da Silva, pero mantenemos una relación muy cercana porque aunque yo salí ya para entrar al mundo corporativo, que es donde estoy hoy, aprendí un montón porque él es una persona que te empodera para que tú puedas salir a hacer un mejor trabajo, una mejor persona. Entonces, constantemente me brindaba mucha retroalimentación. Él y Ana Karina Cárdenas, que también es una muy querida ex colega que ahora lanzó su propia plataforma en Venezuela y está, justo ayer la vi en una conferencia y la verdad que me sentí muy, muy orgullosa de cómo la vida como que tiene cambios, pero como que te trae de nuevo y te junta de nuevo. Y con ellos, o sea, yo aprendí a tener más seguridad en mí misma, a lanzarme en cosas que quizás yo no había hecho antes, pero perfectamente podía dominar. En ese momento entré a ANGE, a la Asociación Sí, te Nacional de iba a Jóvenes preguntar de eso. Empresarios, donde duré 8 años en su junta directiva y sigo siendo miembro, que fue otra escuela. O sea, tú sentarte en la junta directiva de un gremio y tú tener que consolidar las perspectivas de tantas personas para tomar la mejor decisión para una institución que tiene siglos, que tú tienes que honrar a los que vinieron, pero también tienes que hacer cosas para el futuro, tanto del país como de la membresía, es algo que te da mucha humildad y te muestra que primero, trabajando en conjunto se logra más. Eso es una cosa, yo recientemente lo subí a Instagram, vi un video de una persona que estaba hablando sobre ese tema de la colaboración, que quienes compiten están abajo. Entonces ellos compiten para poder escalar, pero quienes están arriba deben colaborar y eso es algo que yo puedo decir que he vivido tanto desde roles como muy pequeños, porque trabajé en muchas empresas pequeñas donde tú tenías que colaborar o si no, la empresa no echaba para adelante. Entonces, eso por un lado, pero donde luego en ANGE se aprende como a viva voz, porque si tú no colaboras o te trancas o decides quizás ser emocionalmente inmaduro o lo que fuese, entonces se pone más difícil el trabajo a realizar y la verdad es que es una experiencia súper enriquecedora. Y a medio de todo eso hice una maestría en Varna. No, la verdad es que tú, un libro,
No, hombre. Vamos a escribir un libro. Yo de verdad que, repito, mi admiración por ti, pero de todo eso que has dicho, veo cómo cada decisión y cada cambio te ha elevado de cierta manera y te ha permitido llegar a donde estás el día de hoy. O sea, cada escalón de cada cambio, de cada trabajo, de cada decisión, te dio cosas que permiten que tú puedas ejercer de la manera que ejerces tu rol el día de hoy en el trabajo en el que estás. Sí, así es. Y la verdad es que tengo 6 años ya en CCN. Ujú, Entré como directora y luego me ascendieron a vicepresidenta de comunicación corporativa. ujú, Y eso en sí es una escuela y un mundo, o sea, aparte. O ujú, sea, hay ujú. miles de cosas que yo le podría contar de mi experiencia en CCN y del valor del trabajo, que yo creo que lamentablemente hay como cambios en el mundo ahora mismo donde se ha perdido un poco el tú tener que guayar la yuca full, ¿me entiendes? Como que hay que trabajar, o sea, hay veces que Hay que esa es trabajar. la opción, o sea, como que no hay otra opción. Y allá hay tantos profesionales excepcionales que se conocen su negocio y sus áreas, ni decir de nuestro presidente ejecutivo, que es un visionario, pero todo el equipo humano y el nivel de profundidad que tienen en materia de lo que hacemos como empresa, que es mucho. O sea, la gente ve quizás un supermercado y dice, ah, no, Ay, eso es no. fácil, no. O Ay, quizá no. o un libro, cuando sacamos, por ejemplo, que Ay, eso es un sí. proyecto de lo cual nosotros nos encargamos, el proyecto de Orgullo de mi Tierra, y dicen, ah, no, pero eso es un libro. No, o sea, el cariño y el empeño con el cual se hace absolutamente todo, más el conocimiento y el know-how que se tiene, es Yo de espectacular. verdad Y que es un trabajo que se hace humildemente, porque también, si hay algo que he aprendido, es que no necesariamente siempre hay que andar diciéndolo todo y cacareándolo todo y celebrando todo y tomándole foto a todo. callado, Hay veces que hay que trabajar calladito. callado. Y mira, que tú me sacaste en mi caparazón, porque yo tengo muchos años que como que no estoy muy en Pero el eso está medio. bien, que te celebre y que te reconozca y que tú, yo no sé si tú estás experimentando lo que yo estoy experimentando, pero yo escuchando tu trayectoria y tu crecimiento, yo estoy con, wow. O sea, yo no sé, como que si tú interiorizas eso. Yo no lo interiorizo. Bueno, pues, do it. Con decirte que yo cuando venía para acá, yo estaba como Como nerviosa. que yo voy a hablar, ¿por qué? ¿Por qué yo? Bueno, Bueno, mi ex jefe siempre decía, ese nervio nunca lo pierdas, porque entonces significa que tú no te vas a preparar bien para lo que tú vas a hacer. Entonces tú ujú, siempre tienes que entender, y algo que dice el señor José Miguel, que es nuestro presidente ejecutivo, siempre hay algo nuevo que aprender. Tú no eres la persona que sabe todo, tú tienes que abordar todo con humildad y con la humildad de poder aprender algo nuevo y bueno, me contar tu encanta eso, relato. O me sea, encanta yo aquí te eso. estoy contando mi relato, pero tampoco me digo que Sí, soy sí, la sí, más sí, papá de sí. la matica porque que no lo soy. Sí, pero me Que encanta que tú desde tu familia, veo como tus padres han sido personas fundamentales para inculcarte todos esos valores que han permitido que tu proceso, como que el valor del trabajo, quizás tú, una persona con posibilidad económica, que tu realidad pudo haber sido otra, de más comodidades, pero desde siempre te dijeron, amiga, usted tiene que trabajar, sí, sí, amiga, te sí. lo tiene que currar. Oye, si tú quieres algo, tú Búscatelo. lo buscas. Yo esas cosas, te puedo decir que yo también yo fui la chiquita de mi casa, Ujú. pero yo fui, yo te puedo decir, todo esto lo digo diciendo estas cosas, pero sabiendo que todo se hizo desde el amor. Mis 100%. padres, por sobreprotegerme, me invalidaron de cierta manera. Entonces, yo nunca como que me esforzaba mucho. A mis 30 años fue que yo pude entender de que si yo tengo un sueño,
yo tengo que accionar para lograrlo. Claro. Y que, no vamos a hacer puff. y que las cosas no caen del cielo y que uno persigue las cosas. Así es. Entonces, eso me encanta y me encanta que también en toda institución en la que tú has estado, siempre has tenido una figura o varias figuras que te han inculcado cosas que tú todavía recuerdas. Ujú, Y eso me encantó, el tema de siempre ser un aprendiz. ujú. Eso es hermoso. Y me encanta, estoy como fascinada hasta ahora. Pero habiendo escuchado todo esto, yo quiero, siendo la vicepresidenta de comunicaciones de una institución grande, ¿cómo tú manejas la presión, la responsabilidad y las expectativas que otros tienen de ti? Mira, eso es difícil y eso es algo que se trabaja constantemente. Yo creo que la responsabilidad es la responsabilidad. Tú tienes que asumirla o no asumirla y asumir las consecuencias si no la asumes. Em, yo, como te dije, desde muy joven sé que si esto es lo que se tiene que hacer, yo tengo que cumplir con eso. O sea, hay veces que incluso me relajan, no voy a decir quién, que yo tengo un sentido sobredesarrollado de la responsabilidad, porque ciertamente yo soy una persona que cumple mucho, tanto en el trabajo, con mis amistades, etcétera. O sea, sé que tú lo dices en el ámbito profesional, pero yo me siento muy responsable. Por ejemplo, si alguien cumple conmigo y yo no puedo cumplir con ellos, como que me da como un tema. Entonces yo creo que al final del día es algo que es tan innato en mí, el tema de ser responsable, de ocuparse de lo que haya que ocuparse, que es como en automático. En términos de manejo de expectativas, eso es algo crítico y eso es algo que tú te das 7 trayones y lo aprendes a afinar y luego te das 2 más y lo aprendes a afinar y eso es algo que se logra con mucha comunicación, poniendo las cosas claras. Yo soy una persona que me considero bastante transparente. Eh, bueno, cuando tú y yo hicimos el proceso, yo te decía, mira, la franca, hoy me comí 7 pastelitos, no sé, whatever. Pero como que yo soy muy transparente. Entonces yo normalmente, siendo en el trabajo, siendo con el equipo que me apoya en mi casa, siendo con mis amigas, etcétera, siempre soy como muy transparente. ¿De Le dónde digo, tú mira, entiendes que salió eso? ¿Eso fue algo mi inculcado? familia, mi familia 100%. Mis hermanos somos todos muy unidos y muy transparentes los unos con los otros. Todo en mi familia se habla, todo lo decimos, Me etcétera. encanta, Y son me encanta, quienes me jalan a me tierra. encanta. Y lo hacemos mutuamente. O sea, si el otro está desubicado, siempre nos encargamos todos de juntar. Nosotros tenemos mucho que no lo hacemos, pero nosotros hacemos foros de hermanos donde nos juntamos los 4 a hablar de nuestros temas. Y yo creo que eso es algo que siempre ha sido así. O sea, yo tengo una tía también que fue una parte sumamente importante, es una parte sumamente importante de mi vida, que también es muy transparente. Entonces yo creo que eso yo lo vi mucho en mi casa y yo creo que funciona si se administra de la manera correcta, ¿verdad? No es que tú vas a estar diciéndolo todo en todo momento, pero eso ayuda a gestionar muy bien las expectativas. Es duro. Es duro no afectarse cuando tú no recibes la validación que tú esperas. Sí, sí, pero al final del día, cuando si tú esperas algo de mí, Vera de Amalia, yo te tengo que dejar claro cómo yo te puedo dar ese algo. Y ahí tú tienes que decidir si tú estás ok con eso o no. Entonces yo creo que esa es la manera en que tú constantemente puedes manejar eso, pero tú lo tienes que decir. Porque si yo mañana, qué sé yo, le digo a Ramón, voy a salir con mis amigas, te suelto a la niña, whatever, y yo no me espero 5 minutos para ver cómo él reacciona, pues entonces yo no va a funcionar la ecuación, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que ser muy claros, pero también esperar que el otro reaccione y tú más o menos ver cómo te encuentras en el medio. Yo quiero saber qué mentalidad te ha permitido mantener, o sea, ha sido clave para sostener este ritmo laboral y tu carrera. ¿Qué mentalidad? ¿Qué mentalidad? Bueno, yo creo que yo soy una persona que soy muy enfocada, muy
persistente, cuando me I pongo... relate so much. Yo me identifico Cuando me pongo en tanto. algo, yo digo, no, ok, ¿cómo, what's the best way to get it? O sea, y sorry por el Spanglish, pero No soy importa. súper agringada, pasa y nada. entonces me pongo para eso. Y más recientemente, darte el permiso para equivocarte y aprender. O sea, como que no al principio de toda esta carrera que yo dije, porque al Ajá. principio tú estás resolviendo y como que quizá... Ujú. Pero hay un tema de autoevaluación de todo, ya sea en el trabajo o en tu día a día, etcétera, que me ha hecho mucho clic como de hace unos años para atrás, para acá. Okay, that's amazing. Ahora yéndonos a la parte que nos unió. Amalia, cariñosamente Molly. Yo sabía quién ella era, pero nuestro vínculo se estrechó cuando Molly y yo trabajamos juntas. Yo le presté mi servicio de mis asesorías personalizadas y como muchas de mis amistades más importantes deriva de eso, de ese trabajo, porque es un trabajo muy íntimo. Entonces yo, de espectadora, veo tu vida laboral, pero también cómo ella, bueno, estoy hablando contigo, tu manera de priorizar tu salud. O sea, yo sé que tú respiras hondo, porque bueno, priorizar. Bueno, dentro de este lío de vida, yo encontré un espacio para ir al gimnasio. Ha sido Yo, divertido yo he eso. encontrado un espacio para llegar a mi casa. Su oficina no es céntrica. Llegar a mi casa a comer o tener opciones para yo, o sea, siquiera pensar como que déjame comer saludable, con 2 hijas, con un marido. Entonces, yo quiero que tú me digas como que, ¿por qué tú decides hacer esas cosas como no negociables? Mira, yo creo que hay varias cosas que llevaron a eso. Primero, yo no he hablado de ellas, pero yo tengo un grupo de amigas y amigos que son muy cercanos. Y como de un tiempo para acá, empezamos todos como a hacer cosas como más saludables. Cuando yo estaba como al punto de casarme, yo hice un 5K y como que empezaron como estos temas y todo este boom también de El la health nutrición, awareness etcétera. como... Entonces hubo como primero un factor externo que como que me estaba haciendo como así, pero yo estaba como, ¿entiendes? Entonces, yo siempre, toda mi vida, fui delgada. O sea, yo como que hasta cuando estuve fuera, que tú sabes que hay varias gente que cogen su freshman 15, como que 15. no. Pero yo entonces salgo embarazada de mi primera hija. A mí me tomó mucho tiempo salir embarazada. Yo duré 3 años buscando y no quedaba embarazada. Tuve una pérdida, entonces fue como un proceso como... Y yo quedo embarazada, entonces cuando ya mi primera hija tenía 1 año, yo hablo con mi esposo, digo, concho, se nos va a tomar 3 años más, yo di a luz un chin tarde, vamos a ver, porque ¿qué hacemos? Y decidimos que cuando la grande cumpliera 1 año, bueno, al ratico íbamos a intentarlo, porque si no iba a tomar tanto tiempo, dijimos, bueno, y caí a los 3 meses embarazada de mi segunda hija. Entonces mis Wow. hijas se llevan 1 año y 11 meses, o sea, Ajá. menos de 2 años. Y eso al cuerpo femenino le hace muchas cosas. Y la lactancia, porque te hablan del embarazo y de la libra que tú engordas durante el embarazo, pero la lactancia da un hambre horrible. O sea, Ajá. yo lactaba a mi hija grande con un bol de cocaleca, con mantequilla y sal aquí del otro lado. Entonces, yo me rellené un chin. Que estaba súper sobrepeso, no, pero para mi contextura, que soy una persona bajita, que no di que soy, tú sabes, Amelia Vega, ¿verdad? Ajá. Dije, contrale, No me siento no me cómoda. siento cómoda, no me siento yo, no me siento cómoda, estoy lenta. Yo siempre fui una persona que, aunque no era de que la más atlética, ¿verdad? Pero activa. Pero yo era muy activa, yo siempre hice algo. O sea, desde que yo estaba en el colegio hasta justo antes de salir embarazada. Entonces, decidí, contrale,
tú tienes tiempo para todo esto, tú tienes que poder tener tiempo para ti. Entonces, a eso, mis amigas, y tengo algunas en particular, empezamos todas como a ser mucho más conscientes. Por ejemplo, una de mis hermanas del alma, su mamá se enfermó. Mariel. Ujú. Y cuando tía Dania se enferma, Mariel fue mucho, digo, Mariel siempre fue súper Sí, consciente y y todo, pero muy como que activa. empezó a hacer como Ujú. que no estábamos compartiendo artículos de cosas, y Melissa, que vive en Italia, que siempre ha sido como yo creo que la más healthy de todita Ajá. nosotras, como que desde más joven nos empezó a mandar cosas, y estábamos viendo cómo la comida afecta a las hormonas y cómo el ejercicio, yo no sé qué, y yo dije, bueno, tú sabes que ya tengo que ocuparme, y hay un momento donde tú o te dejas a ti misma atrás o te priorizas. Y si tú te priorizas, yo en lo personal, que tengo un tiempo y sigo ahí, y gracias a ti, ahora lo estoy haciendo bajo un esquema que es mucho más adecuado para mí, porque antes yo me estaba explotando contra una pared, que luego te cuento un poco más en detalle de eso. Yo dije, no, es que yo siento que yo soy mejor para todo el mundo en mi vida, incluyendo mi trabajo, mis hijas, mi esposo, mis amigos, si yo estoy saludable, porque estoy de mejor humor, estoy más ágil, duermo mejor de noche. Entonces me he metido, tú no sabes lo que tú hiciste, o sea, me he metido de lleno, y sé que llegaré en algún momento a una caminata en conjunto contigo. Claro, claro que sí. Que últimamente no me lo ha permitido la agenda, pero la verdad es que yo siento que si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? O sea, si tú no eres consciente de lo importante que tú eres, entonces, ¿quién te va a hacer? Y yo recuerdo que yo me senté con una persona a quien yo admiro muchísimo, y ella me hizo como, me contó algo que le hicieron hacer a ella. Parece que ella tenía una psicóloga que le dijo, yo quiero que tú hagas un ejercicio y tú me digas en un Excel cuánto tiempo tú duras en actividad de los niños, cuánto tiempo tú duras en actividades gremiales, cuánto tiempo tú duras en el trabajo, cuánto tiempo tú duras. Y ella sacó un pie chart súper corporativo. Y entonces cuando ella se lo llevó, le dijo, ¿y tú dónde estás aquí? Entonces eso como que me marcó, y yo dije, cónchale, ¿es verdad? Y creo que en el pasado había como una visión de que la mamá era puro sacrificio, la mujer se tenía que sacrificar en todo. Y ahora como que tú sabes que para yo ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor profesional, etcétera, yo tengo que estar bien. Y entonces ahí fue que yo cambié el Entonces tú chip. priorizas, o sea, a veces yo me privo de subir, como que por ejemplo, yo hoy tenía esta grabación de podcast. Para mí, o sea, yo soy yo no tengo esposo, ni hijo, ni nada, ¿verdad? Entonces, mi contexto de vida es mucho más fácil que una mamá como tú, por ejemplo. Pero si yo tengo este compromiso, yo me levanto a las 4 para yo poder hacer mi ejercicio, mi caminata, mi vaina, mi cosa, y yo estar lista aquí, ¿tú entiendes? Que quizás no es algo que es posible para una mamá, pero No, pero ojo, hay gente que lo hace. que sí, Yo no soy de esas personas. Yo tengo compañeras pero hay gente corredoras. que lo hace. Yo tengo compañeras corredoras. Yo llego a correr a las 6 al mirador, pero ellas llegan a las 4 y pico porque tienen hijos. Entonces tienen que resolver el tema de los hijos. Antes. Todo depende de lo que tú hagas prioridad en tu vida. Y lo que yo le digo a todas esas mujeres a quienes tengo el privilegio de acompañar es como que si tú no llenas tu copa primero, tú no vas a poder llenar la copa de nadie. Eso es así. Entonces, si tú no estás bien, como tú dijiste ahorita, yo no voy a poder estar bien para mi entorno. Entonces, es como que es un trabajo, yo no sé lo que es tener hijos, pero me imagino que debe ser muy difícil no perderse. Es complicado porque siempre hay una culpa, siempre. O sea, Sí. es una cosa que siempre está ahí, y tú decides si tú le subes o le bajas el volumen. Pero yo tengo, por ejemplo, amigas que yo digo, o sea, yo me quedo chiquita porque tienen negocio propio, hijos grandes que entonces ya están saliendo, entonces lo llevan y lo traen de los sitios, que yo no sé qué, y después están ¿cómo tú dices? A las 5, a las 4:30 haciendo ejercicio para poder rendir el día lo más posible. Y es
yo lo que creo es que cada quien tiene que buscar lo que le funcione y lo que no lo vuelva loco, porque también si tú te pones muy estricta con el tema, entonces también te puedes estresar. Entonces la idea es como buscar un punto medio donde sea factible sin que te estrese. Totalmente. Encuentra lo que te funcione a ti. No sigas lo que fulana está haciendo porque le funciona a ella. Pero organízate. Organizarse es prioritario. Así es. Si tú no buscas ese espacio para moverte o esa organización de tu estructura nutricional que pueda apoyar tu día a día, pues el deseo se va a quedar ahí. No, y priorizarlo. Como Poner, o sea, llueve, truene o vente, yo voy a hacer eso. Yo lo voy a hacer porque yo necesito sentirme bien. ¿Tú qué le dirías a esa mujer que dice que no tengo tiempo que no tiene tiempo para qué. para cuidarse? No, que sí, que lo tiene que buscar cuál es el momento, que no tiene que lanzarse de lleno, no tiene que ir 5 días a la semana a hacer ejercicio, no tiene que ir necesariamente incluso a un gimnasio, puede empezar con pasito de bebé, o sea, literalmente, no, me desperté hoy y fui y caminé 30 minutos. Un freaking fuerte aplauso, porque para una persona que está hasta aquí, eso es una gran cosa, pero Show up. que pueda, que sepa que sí se puede dentro de su esquema, que busque cuál es el mejor espacio. Yo estoy ahora que yo estoy yendo casi siempre al gimnasio como al mediodía, porque mis hijas normalmente se duermen, entonces después que llegan del cole, si en el futuro eso no es así y yo quiero compartir y almorzar con mis hijas porque ya están suficientemente grandes y van a almorzar conmigo, pues entonces esa hora va a cambiar. Y es reconocer que tú tienes la flexibilidad porque tú tienes el control de ciertas cosas, no todo, porque si te pones una reunión, tú sabes que esa hora no es que tú vas a ir a hacer ejercicio. O si tú tienes un compromiso, tú no vas a ir a hacer ejercicio esa hora. Pero entonces, si ya tú sabes cuáles son tus variables, pues entonces organízate alrededor de eso. Y sí, poco a poco se puede. Y ojo, es fácil darse por vencido. Porque desde que tú y yo empezamos hasta ahora, yo he tenido mucho alta y baja. Hay veces que yo me proponía que no, que yo iba a ir 3 veces al gimnasio esta semana, que yo no sé qué. Y hay veces que lamentablemente no podía, pero ¿qué yo hacía? En mi casa, ¿qué yo puedo hacer? Que no va a ser igual que yo levantar pesas, que ahora mismo, por ejemplo, mi prioridad actual es generar masa muscular. Entonces, ¿qué yo puedo hacer con lo que yo tengo en mi casa para hacer algo más o menos igual? Entonces, es un poco irle buscando la vuelta. Totalmente, totalmente. Yéndonos ya al tema de la maternidad, que yo sé que para ti eso es como lo número uno. ¿Cómo tú logras estar presente para tus hijas en todos esos momentos y espacios importantes? Ella llegó aquí y me dijo, bueno, yo me voy a ir porque mis hijas tienen un playdate. Mira, eso es como la pregunta del millón. Yo creo que es igual, pero obviamente para mí, por lo menos, más importante, tú priorizar tu familia, ¿verdad? A mis hijas y a mi esposo. Entonces, yo creo que es un tema de los momentos que son súper importantes que tú sí o sí estés y saber reconocerlo porque tú vas conociendo a tu hijo o hija a medida que va creciendo. Y entonces, cuando tú tienes un trabajo como el que yo tengo, que tú puedes verlos en ventanas muy particulares en el día a día, ¿verdad? Que no es cuando tienen un cumpleaños o cuando tienen una velada, porque yo creo que esos son lo más fáciles para tú estar, porque son las cosas grandes y tú sabes que tú sí o sí vas a sacar el espacio para poder estar ahí. Yo lo que creo es que tú tienes que, en el día a día, tratar de establecer esa presencia con mucha calidad. Entonces, yo trato todos los días de llevar a mis hijas o buscarlas al colegio. Y en ese momento yo suelto mi celular y la atención es 150,000% para ellas. Y si almorzamos o cenamos juntas, la atención mía es 150,000% para ellas, salvo que obviamente se presente una cosa, coge el celular rápido, lo dejo a un lado. Si antes de dormir, o sea, al menos que yo tenga un evento muy importante,
yo siempre le leo a mis hijas y siempre rezamos juntas antes de que ellas se acuesten y son esos momenticos cotidianos donde yo trato de tener una presencia importante, donde hablamos, donde yo le pregunto con quién jugaron, qué hicieron, qué y qué lo otro, y así como que lo voy manejando. El tema es que hay veces que eso es más y hay veces que eso es menos, dependiendo de la agenda y dependiendo de la semana. Y como madre, uno tiene que regular. Bueno, la semana pasada y la anterior fueron como intensas porque yo estuve fuera de la ciudad en varias ocasiones. Soy cámara al momento, o sea, gracias a Dios que nosotros estamos en FaceTime, pues si fueran los años de Cuchuputú, o sea, ni eso, ¿me entiendes? Entonces, yo le doy gracias que si tengo que estar fuera de la ciudad, puedo conversar con ellas vía video, etcétera. Pero yo sé que van a haber semanas donde en el fin de semana, entonces, si yo no tuve tan presente en la semana, pues entonces en el fin de semana yo tengo que hacer muchas cosas con ellas. Y si es al revés, pues entonces tengo ese rejuego. Y es literalmente día a día. Es la culpabilidad, nunca te deja de acompañar, es algo que siempre está presente. Tú decides cuánto peso le das o no, qué tan real es o no. Pero yo no conozco, bueno, quizá las haya, pero por lo menos en mi círculo es difícil encontrar una madre que no se sienta culpable cuando no puede acompañar a su hijo a un cumpleaños o lo que fuese. Y ahí también no está mal dicho el dicho "it takes a village". Tú siempre tienes que contar con un equipo de soporte. En mi caso es mi familia, mi esposo y mis amigas. Si yo sé que mis hijas van por un cumpleaños, que yo sé que no voy a poder llegar, entonces yo de una vez estoy, fulana, tú vas y porfa, échamele el ojo a Carlota y a Sofía, o menganito, tú, y si no, Ramón y yo tenemos un sistema donde quizás yo las dejo en un cumpleaños, pero él las busca. O viceversa. Entonces, no nos quedamos el tiempo entero porque los dos trabajamos, no podemos. Y trabajan mucho los dos. Sí, sí, la verdad que sí. Pero hacemos el espacio cuando es necesario. Mi mamá me apoya muchísimo en ese sentido. Mi cuñada ha llevado a mis hijas muchísimo cumpleaños también. Entonces, como que es saber que tú tienes que pedir ayuda. O sea, pedir ayuda no es un pecado y tú tienes un sistema y tú tienes que aprovecharlo. Entonces, yo eso lo trato de hacer mucho. Hay veces que si yo veo una ventanita y por alguna razón puedo salir más temprano un día y buscarlas en un cumpleaños y pasarme media hora, porque eso para ella como... Ay, Dios mío. Hay veces que Ramón quizá le da chance de ir y yo no, y me dicen, tú no fuiste al cumpleaños de fulaneco, y yo, ok, sorry, pero nada, pero no lo va manejando y ahí vuelvo al tema de la culpa, tú más o menos lo manejas eso, porque si no te va a volver loco. Y compensa de otra manera. Más o menos por esa línea, ¿qué tú haces cuando la vida se siente muy pesada? Escribo, a mí me gusta escribir. Estoy últimamente utilizando una herramienta que yo no sé si tú la conoces, pero creo que te encantaría, que se llama The 5-Minute Journal. Y te obliga... journaling, mira mis mascotas ahí. Eso es más, eso tú ves, ya esto es nivel pro, yo estoy nivel, como lo mismo del ejercicio, o sea, yo estoy baby steps. Entonces Mariel me regaló un cosa que se llama The 5-Minute Journal, que tú en la mañana escribes 3 cosas por lo cual tú estás agradecido, qué haría este día bueno y una afirmación. Y en la noche, antes de acostarte, tú describes cuáles fueron los highlights de tu día y qué tú aprendiste en el día de hoy. Y entonces eso más o menos me nivela. Respiro. Hay veces que si me siento totalmente fuera de mi centro, o me voy a cenar con mi marido, o me junto con amigos, o me junto con mis familiares, que eso como que me centra. Y si ya es una cosa súper cosa, a mí siempre me gusta ir al mar. O sea, como que el mar ¡Me encanta! pero no siempre se puede, entonces es como todo lo otro cuando no se puede ir al mar. Bueno, tú has mencionado cosas que de verdad son pilares en mi vida el día de hoy. Hace 9 años que yo empecé como que a trabajar mi mente intencionalmente, y ahí fue que yo conocí lo que es la gratitud. O sea, yo nunca veía las cosas desde un punto de vista positivo. Para mí la vida era negra y a mí todo me pasaba. Y he podido construir
la gratitud, porque en mi caso yo me he dado cuenta que no viene por default. O sea, yo tengo una capacidad grande de enfocarme en el punto negro en la pared blanca. Pero he identificado que se construye. Y como yo soy No, y es un persistente, músculo. totalmente. Entonces, como soy persistente como tú, yo todos los días hago mi lista de gratitud. Aunque repita todos los días la misma cosa, Lo pero para mismo. poner mi foco ahí y no en las situaciones externas que Claro. probablemente no suceden como yo las quiero. Y el tema del journaling es otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo porque me ayuda, o sea, cuando yo más ansiosa estoy es porque tengo muchos pensamientos juntos. Entonces, plasmarlos en papel me permite ver en su real contexto las cosas y de Claro. hecho poder identificar soluciones a eso. Así mismo es. Y el tema de la respiración también, que dijiste cosas muy clave. Cuando más ansiosa estoy es porque no estoy respirando. Eso lo pude identificar hace como 2 años. Que se me metían como una ansiedad y es como que loco, yo no estoy respirando. Entonces, Pero que eso te aplica para tú ejercitarte mejor, respirar, la respiración que tú utilizas, y eso yo lo he aprendido de hace 2 años para acá, que tuve como, me lastimé un hombro y tuve que empezar a hacer yoga como seguido. Y eso me ayuda muchísimo, porque la respiración, o sea, tiene un factor importante. Y yo hice un coaching el año pasado, a finales de año, y fue súper interesante porque la coach que me tocó, que era una coach estadounidense igual, que ella es súper chévere porque ella estaba en un mundo hipercorporativo y salió y ahora está como con otro enfoque. Ella misma me dijo, cuando tú veas que tú estás como súper abrumada, auséntate de la situación, ve al baño, métete, o sea, lo que sea, y respira 10 o 15 respiraciones profundas, resetéate y vuelve al mambo. O sea, como que, y eso ayuda bastante. La gente piensa que eso es como, pero que no. hippie, No es it hippie, no. works. Ya para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a mujeres que se sienten que no pueden con todo? Te voy a decir, mujer, que no, que tú no puedes con todo. Esa es la verdad. O sea, tú vas a tener, si tú tienes varios enfoques, o uno, o dos, o tres en tu vida, tú vas a tener cosas que suben y bajan y tú vas a estar enfocada en una cosa en un momento y quizá no tan enfocada en esto. Y luego eso va a cambiar y tú lo que tienes es que darte permiso para entender que eso es así y no sentirte mal. O sea, yo creo, o sea, y quizás es una posición no popular, yo creo que a nosotros nos vendieron en un momento que la mujer lo puede todo y que tú puedes hacer todo y que esto y que lo otro. Y ciertamente somos más que capaces, ¿no? Está claro. Al 100%. Porque somos súper resilientes, somos muy fuertes, somos muy enfocadas, pero tú no puedes estar haciendo 27,000 cosas bien al mismo tiempo. Eso no es verdad. Entonces siempre tú vas a coger a un chin de una pata, tú controlas qué tanto tú coges, ¿verdad? O sea, hay que estar muy al tanto de todo. Pero yo no puedo ser una buena hija, una buena hermana, una buena mamá, una buena esposa, una buena empleada, una, o sea, mejor amiga, que yo no sé qué, y que no falte diariamente en eso. Entonces, yo lo que he aprendido es que yo veo un conjunto y yo decido, ok, esta semana yo tengo 25 reuniones y tengo que hacer esto, bueno, el fin de semana yo me voy a juntar con mis amigos y voy a hacer esto. Y entonces quizá en otra semana, donde los días de la semana no estén tan cargados, pues entonces yo quizá esa noche agendo una cena o hago yo no sé qué cosa, pero siempre priorizando lo que más me importa a mí. Y eso cambia de persona en persona. No trates de hacerlo todo. Hay una conocida mía que yo conocí recientemente en la vida, que yo tengo una peña de mujer, y yo le digo, o tú te clonas o algo tú estás haciendo, porque siempre está En todo espectacular, bella en todo. Y yo le digo, mira, yo me quito el sombrero contigo, porque yo veo tu Instagram y me canso. Entonces, yo lo que creo es que cada quien lo hace como quiere. Pero ese tema de que la mujer lo puede con todo momento, yo creo que es un tema de el famoso balance, que no hay ningún balance nada, pero como que tú tienes que entender que en momentos tú puedes priorizar algunas cosas más que otras, tienes que tratar de que todo esté relativamente bien, porque tú no vas a abandonar quizá, por ejemplo, no llamar a tu mamá y a tu papá por un mes, porque tú te ocupada en el trabajo, ¿me entiendes? Pero tú tienes que saber que hay veces que hay
cosas que van a ser más prioritarias en una semana o en un mes o en un día, ¿me entiendes? Y vivir con eso y no estarte dando latigazo porque Los látigos. no pudiste. Mira, por ejemplo, el lunes de esta semana, uno de mis grupos súper cercanos de amigos se juntaron para celebrar a mi mejor amigo, que lo adoro. Jeremy, te quiero. Y yo ese día me sentía muy mal. Había tenido un día, no había dormido bien la noche anterior, tenía compromiso martes, miércoles y jueves. Y le dije, mira, yo te amo, te adoro, pero no voy a poder ir porque es que no puedo sacrificarme por cumplir. Entonces no estoy siendo la mejor amiga en ese momento, pero tampoco me voy a dar un latigazo por eso, porque yo sé que él está claro que yo lo quiero muchísimo, que nos vamos a juntar 7 veces antes de que se acabe el mes. Y amén. Y tú tienes que hacer las paces con eso. Lo que no puedes es estarte dando latigazos Los látigos. cada vez que faltan. Guarda ese látigo, déjalo para otra cosa. Molly, gracias por estar Gracias a aquí, ti. por dedicarme este tiempo. Tú no te imaginas los mensajes que me voy llevando de ti. Y yo no tengo duda de que todas esas mujeres que me están escuchando se van a llevar mucho. Si tú te quedaste hasta aquí, gracias por hacerlo. Espero que esta información sea de bendición para tu vida. Y tú ves ese botoncito que está allá abajo que dice suscríbete. Suscríbete, por favor. Por favor, dale ahí, tan. Y comparte este episodio a una persona que tú sientas que necesita escuchar esto. Nos vemos en la próxima.